Un migrante tiene que mirar hacia el futuro dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Esta es una frase de Isabel Allende. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, quiero agradecerle a nuestra comunidad migrante y sus familias que siempre están atentos con nosotros, siempre nos acompañan. Como siempre y como usted lo sabe, nos puede encontrar en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nuestra transmisión o nuestras redes sociales, mejor dicho, cualquier red social la puede encontrar en Noticias TV4, ahí Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera. Nuestro canal de YouTube está en la cuenta TV4 Guanajuato oficial. Nuestros números de teléfono 477-716-1820 y 807-19-1036. Quiero también dar la más cordial bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. A todos ustedes sean bienvenidos a su programa Migraciones. Y si me lo permite, pues vamos a hablar de lo que pasa en la frontera. Dicen las autoridades norteamericanas que ya no cruza nadie, que la frontera está libre de cruces y de inmigrantes indocumentados, pero entonces que me cuenten por qué interceptaron una embarcación con 14 migrantes frente a San Diego. Una de todas las que se les van, ¿no? Porque no creo que sea la única que ha querido cruzar. Pero le cuento los detalles de esto. Mire, un total de 14 personas fueron interceptadas por la Guardia Costera de los Estados Unidos cuando navegaban en una embarcación tipo Panga en aguas estadounidenses, al suroeste de Point Loma. El operativo ocurrió alrededor de la medianoche del domingo, luego de que la División de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectara la embarcación y solicitara apoyo a la Guardia Costera. La intervención fue realizada por la tripulación del buque United States Coast Guard Forest Rainbow, que logró detener una panga aproximadamente a 10 millas de la costa de San Diego. De acuerdo con el reporte oficial, a bordo viajaban 14 personas que señalaron ser originarios de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Guatemala y México. Tras la intercepción de los migrantes, fueron puestos a disposición de la patrulla fronteriza en el sector de Imperial Beach, donde continuarán los procedimientos correspondientes. Pues se les acabó el sueño americano, pero aquí no es tanto, bueno, sabemos que es complicado para ellos que se les acabe su intención de tener el sueño americano, que más que sueño es una pesadilla, pero no lo quieren entender así y cada quien entiende lo que quiere. Eso por un lado. Por otro lado, pues que digan que ya no cruzan migrantes, ya estaban en Estados Unidos. Pero el discurso del presidente Trump y de toda su gente es, no, es que ya nosotros ya tenemos una frontera segura, fortalecida, pintamos el muro de negro, les pusimos boyas, les pusimos alambre de púas y ya nadie quiere cruzar a Estados Unidos, porque nos tienen miedo. No es cierto. La gente sigue cruzando, los coyotes siguen cobrando. Y muchos gringos que trabajan en la patrulla fronteriza también siguen cobrando por dejar pasar a los migrantes. Que no se hagan, que no nos echen la culpa nada más a nosotros. También ustedes, nada más que es bien fácil señalar al del frente y no voltear a ver lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque entonces sería como, pues, aceptar los propios errores. Está usted en los Estados Unidos, es migrante y es indocumentado y tiene la duda, ¿abogado o notario? ¿Quién me va a asesorar mejor y quién me va a defender? Vamos a escuchar el consejo. Estados Unidos, los notarios es diferente que en Latinoamérica. El notario no tiene ningún estudio especial para poder asesorarte en tu caso de inmigración. Y las leyes son súper complicadas. Tienes que asegurarte que primero eres elegible para este beneficio, cuál es la mejor forma de preparar tu. ¿Qué pasa si te niegan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los riesgos en tu caso? Y si terminas en proceso de deportación, ¿cuál es el plan? Un notario no te puede ayudar con ninguna de esas. Los notarios solamente pueden notarizar tu documento y en algunos casos pueden ayudar a llenar los formularios solamente con la información que tú les das, pero no pueden asesorar. Así que ahora, más importante que nunca, que no te arriesgues. Si tienes un caso de inmigración, necesitas un abogado de inmigración. Puede ayudarte a preparar un caso fuerte y también responder si te niegan tu caso y ayudarte con un plan B y representarte en la corte. Los notarios no pueden hacer nada de. Yo soy Carla Casas, abogada de inmigración. Síguenos para más información sobre inmigración.
El consejo es muy claro. El abogado estudió leyes, sabe del tema. Y más si es un abogado especializado en el tema migratorio, sabe del tema. El notario no. El notario no puede ni siquiera representarlo ante un jurado. El notario firma documentos, avala documentos o acciones. Son cuestiones diferentes. No se vaya a dejar engañar. Porque luego hay algunos que dicen, no, ves que yo soy notario, pero me la sé de todas, todas, y yo te voy a asesorar, yo te voy a defender. No, el notario no defiende ante los tribunales, el abogado sí. Así es que tome sus previsiones. Puede ser más barato el notario, pero mire, no se ahorre unos dolaritos por no contratar un abogado. Mejor váyase a lo seguro. Otra vez, ahora otro mexicano, murió bajo custodia del ICE en California. Y aunque me llama la atención el hecho de, siempre es lamentable una muerte, y más de un compatriota, es muy lamentable. Y más en las situaciones en las que se dan dentro de los centros de detención. Pero llama mucho la atención que ahora la Cancillería exige a Estados Unidos una investigación inmediata y exhaustiva. ¿Cuántos no se nos han muerto y apenas estamos reclamando? Pero bueno. Le cuento que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ante la gravedad de los hechos, el Consulado de México en San Bernardino activó los protocolos de protección consular y exigió una investigación sobre la muerte de este connacional. Se trata de un mexicano que murió bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, en un centro de procesamiento de la ciudad de Adelanto, en el estado de California. Así lo dijo el lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Cancillería aseguró que el gobierno de México exigirá una investigación inmediata sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esa autoridad con la finalidad de determinar responsabilidades. Ante la gravedad de los hechos, el Consulado de México en San Bernardino pues activó ya todos sus protocolos y dijo que vamos a pedir que nos aclare, ¿no? Las autoridades mexicanas pidieron formalmente el expediente médico del connacional fallecido, además de los reportes sobre su custodia y todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo que ocurrió. La Cancillería también agregó que personal del consulado mexicano ha brindado acompañamiento a la familia del connacional y que el titular de la representación en San Bernardino ofreció apoyo para las gestiones necesarias para una eventual repatriación de sus restos. La atención a este tipo de situaciones y el establecimiento de las vías para resolverlas son prioritarias para el gobierno de México. La Cancillería solicitará formalmente la investigación de las condiciones sistemáticas que han llevado a que ocurran sucesos tan lamentables como este. Así lo dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se está poniendo dura. Ojalá, de verdad. Mire, hasta me da coraje. Y no me da coraje porque, porque reclamen. Me da coraje porque su reclamo es más como una burla. De verdad. Un año, 2 meses, porque el año se cumplió el 20 de enero. Al 20 de febrero, un mes. No, un año, un mes. Un año, un mes de violaciones a derechos humanos, de actos inhumanos, de muertes, de violaciones a la dignidad de las personas. Un año. Y apenas estamos reclamando. Pues es que nuestro gobierno dice que somos, bueno, que ustedes son los héroes paisanos que nos traen lo mejor con sus remesas, pero no somos buenos para defenderlos. ¿Cuántas veces, y me pregunto nada más en el consulado de San Bernardino, cuántas veces migrantes fueron a pedir apoyo porque detuvieron a un familiar, porque no sabían dónde estaba, porque querían tener un abogado y mil otras cosas? ¿Y cuántas veces en el consulado de San Bernardino les dijeron, no te puedo ayudar? Eso realmente es lo que cala, lo que da coraje. Y ni siquiera es por culpa del consulado de San Bernardino, que quede claro, es culpa del gobierno de México que no le invierte, que no refuerza.
Ya tuvimos por ahí, no sé si usted se acuerde, la renuncia de un cónsul de protección en Florida, que escribió una cartita para todos o para toda la red consular, sus compañeros o excompañeros, donde decía: estoy cansado de que se simulen políticas públicas en favor de los migrantes, de que no nos den dinero para poder operar, de que no nos den apoyo, de que los puestos altos se le den a los familiares o amigos de los cónsules, de que no haya capacitación. Eso, eso es lo que sí cala, no que reclamen, pero sí cala que reclamen después de un año. En programas anteriores hablábamos de que más o casi 4,000 pequeños menores de edad han sido detenidos o arrestados por ICE. El tema sigue vigente. ¿Qué pasará? ¿Habrá cambios en la detención de menores? ¿Serán prohibidos? ¿No serán prohibidos? Vamos a escuchar lo que nos dicen los abogados respecto a este tema. Bryce, ¿qué dice la ley? Hemos visto recientemente muchos casos que generan preocupación, como el de Liam Conejo, que fue recientemente detenido en el estado de Minnesota, que actualmente no está bajo detención inmigratoria, pero muchas familias me están preguntando qué está pasando con las detenciones de niños cuando sus padres enfrentan un proceso de deportación. Esto es importante y se lo quiero explicar desde el punto de vista legal. Primero, es importante entender que en la mayoría de los casos los niños no son detenidos por separado. Lo que ocurre es que cuando uno de los padres es detenido por autoridades migratorias, los menores quedan dentro del mismo proceso familiar. Entonces ahí es donde entra en el acuerdo legal Flores, y básicamente dice que los niños deben estar en un centro de detención lo menos restrictivo posible para que se le minimice el efecto sobre ellos, sobre su educación, sobre su salud, sobre su higiene, en lo que se determina en qué circunstancia o condición inmigratoria pueden quedar. Y generalmente bajo el acuerdo Flores, el tiempo máximo que un niño debe de estar bajo custodia de aduanas y protección fronteriza es 20 días. Y es que como dice el dicho famoso acá en México, con los niños no, Trump. Por favor, de verdad. O sea, puedes meterte con cualquiera, pero los niños, ¿qué culpa tienen? O sea, el niño no sabe por qué está allá, por qué nació allá, o por qué se lo llevaron sin saber a dónde iba. Él no tiene ningún conocimiento, no es culpable de nada. Y esto debería estar bien, pero bien marcado en la ley, con letras grandotas para que lo entiendan de a de veras. Los derechos de las infancias se tienen que respetar. Punto. No hay discusión, se tienen que respetar. En Migraciones, todas las historias cruzan fronteras para llegar hasta ti. Te invitamos a esta travesía digital. Ahora nos encuentras en las redes sociales oficiales de TV4. Facebook, Noticias TV4. Y en YouTube nos encuentras como TV4 Guanajuato Oficial. Migraciones. Y bueno, no solamente se trata de detener migrantes de manera arbitraria, de no capacitar a su gente, de ordenar llevarlos a centros de detención inhumanos, de que se mueran en estos centros de detención, ni de manera equivocada, asesinar a ciudadanos norteamericanos en una lucha encarnizada en contra de la migración. No se trata solamente de la violencia física, ni la violencia psicológica, también la violencia económica. Y ahí le va por qué le digo esto. Porque el presidente Trump firmó una ley de préstamos en todo Estados Unidos que discrimina a la comunidad latina y los deja afuera de beneficios. Le cuento los detalles. La Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos limita sus préstamos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses desde el 1 de marzo, excluyendo a dueños de negocios con residencia legal permanente, o sea, la Green Card. La medida ha encendido las alertas entre los comerciantes latinos, quienes la califican abiertamente de discriminatoria, obviamente.
Frank García, presidente de la Asociación Nacional de Cámaras de Comercio Hispanas, afirmó que esta ley está discriminando a migrantes que no son indocumentados, que están legalmente en ese país, pagan impuestos y crean empleos al igual que cualquier otro ciudadano. Esto detendrá el crecimiento de los hispanos, dijo, pero no nada más de los hispanos, también de los propios Estados Unidos. García señaló que la política es un acto de racismo y que en Nueva York afectará principalmente a mexicanos, dominicanos, colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos. En Puerto Rico, advirtió, los más perjudicados serán los dominicanos y haitianos, ya que al menos el 60% de ellos tiene green card. Imagínense. Francisco Marte, presidente de Bodegas and Small Business Group, estima que entre el 50 y el 60% de los dueños de pequeños negocios de Nueva York son residentes legales. De las 10,000 a 12,000 bodegas que operan en la ciudad, un 70% están en manos latinas. Esto es parte de la discriminación a migrantes. La ley nos la pone difícil para los empresarios que creamos trabajos y damos servicios a la comunidad, así lo dijo. Marte recordó que muchos comenzaron sus negocios con préstamos privados de hasta 25% de interés por desconocer los programas gubernamentales. Casi nunca hemos tenido acceso a capital a través del gobierno y ahora que nos estamos educando, nos cierran el camino. Lamentó García y Marte coinciden que muchos comerciantes recurrirán ahora a los préstamos garrote por sus altas tasas de interés. Esto va a ser malo. Ambos líderes lamentaron que ningún político esté hablando de esto públicamente. Por ello viajaron a Albany junto con Mark Jaff, presidente de la Greater New York Chamber of Commerce. Es la gran Cámara de Comercio de Nueva York, y se reunieron con la gobernadora Kathleen Hochul, quien se comprometió a canalizar el apoyo a través de una agencia estatal con préstamos similares a los de la Agencia de Préstamos Federal. Posiblemente los estados puedan salir al quite y puedan dar este financiamiento, pero lo que no se vale es eso, la discriminación en una ley, porque podrás ser presidente de un país o del más poderoso del mundo, dicen ellos, pero eh, pues los estados también tienen autonomía y no puedes afectar a una minoría sabiendo que esa afectación a la minoría va a afectar a la mayoría. No lo piensan ni tantito. Entonces, pues vamos a ver cómo les va con todo esto. Vamos a redes sociales y vamos a cerrar el programa con dos al hilo, si le parece. El primero, usted vive en el estado de Florida y es migrante, ponga atención a lo siguiente, esto le va a interesar. Y quiero compartir un mensaje muy importante para aquellos inmigrantes que se encuentran viviendo en el estado de la Florida y que tienen un trámite pendiente ante UCIS, ya sea un caso de asilo, petición familiar, ajuste cubano, visa U, VAWA, cualquiera que sea el proceso migratorio. Porque me he dado cuenta que últimamente los departamentos de policías estatales, cuando van a investigar un choque, un accidente de tránsito, una de las primeras preguntas que le están haciendo a los involucrados en el choque es su estatus migratorio en el país. Y ya he conocido varios casos de personas que han sido inocentes, que los han chocado y literalmente el oficial de la policía le da un enfoque bastante alto a averiguar, mira, tú eres residente, ciudadano, ¿cuál es tu estatus en Estados Unidos? Y cuando le explican de que la persona tiene un caso pendiente ante UCIS, en la gran mayoría de este tipo de ejemplos, la policía llama a ICE para poder así referirlos y comenzar un proceso de deportación. Y esto es un vivo ejemplo de cómo funcionan los estados donde existe la cooperación absoluta entre los entes locales y el gobierno federal. Hay que recordar que tanto Florida como Texas han sido estados muy afines a la ideología del presidente Donald Trump y que sus leyes han sido muy restrictivas para los migrantes.
Así como hablábamos de leyes discriminatorias por parte del presidente Trump, también hay leyes discriminatorias por parte de los gobernadores de estos estados. Así es que tome sus precauciones. Eso por un lado. Por otro lado, hay un recurso que se llama ACA, ACA. Y este recurso, primero vamos a escuchar para qué sirve. Las mociones ACA para preterminar los procesos, es decir, para que te puedan enviar a Ecuador o Honduras, tienen unas características muy importantes que es clave que tengas muy presente. Primer punto, la Fiscalía, más allá de ingresar la moción ACA, está ingresando un matter, es decir, un precedente de la vía, en donde tienes que demostrar una frase que es muy importante y que se menciona mucho en este matter. Y dice, more likely than not. Esto significa es más probable, es lo más seguro que. Y aquí quiero que hagas una comparación. Para ganar un asilo, tú tienes que demostrar un 10% de persecución, inclusive un 10% de temor fundado de persecución, un temor futuro en el caso de que no hayas sido atacado previamente en tu país de origen. El more likely than not, es decir, lo más probable que, es una interpretación que se da para el withholding of removal o para CAT. Ya sabes que estos son dos alivios migratorios aparte del asilo, sin embargo, demostrar persecución bajo esta figura significa demostrar más del 50% de probabilidad que seas perseguido en ese país. Así que para muchas personas que no han estado ni en Ecuador ni Honduras y demostrar más del 50% de probabilidad de ser atacado en ese país se vuelve casi imposible. Así que muchos abogados, más allá de demostrar quizás un riesgo de persecución en estos países e individualizar el caso, le está poniendo retos también al DHS inclusive para que el juez valore esa posibilidad, tiene que identificar más o menos el problema de proceso puntual que eso implica dentro de este acuerdo bilateral. Por ejemplo, que un fiscal someta una moción de estas el mismo día a la audiencia de manera oral sin oportunidad de depender, podría ser y es un argumento muy viable que aplican abogados en el momento de querer defender esta moción. Ahora, ya tenemos la noticia del juez que frenó las deportaciones a estos terceros países. Eso no es cierto. Realmente no se ha frenado las deportaciones a estos terceros países. Puntualmente se habló fue porque hubo una demanda colectiva de muchas personas que estaban en detención y las deportaron a un tercer país en donde ellos se enteraron que los iban a deportar a esos países ya estando en el avión. Entonces no les dieron tiempo para defenderse, no les dieron tiempo para ponerse y mucho menos les dieron tiempo para poder hablar con una abogada. Y a este punto es que Brian Murphy se enfoca puntualmente y por eso puso esta alerta ante estos procedimientos irregulares e ilegales por parte del DHS. Así que si tú estás en libertad, estás yendo a una corte y te estás presentando en tu corte, el mismo fiscal o el juez te están dando 15, 10 días, pues aquí sí se está aplicando el debido proceso. Ahora lo más importante, ¿realmente hay camino para que tú puedas ser deportado a Ecuador? En donde Ecuador directamente diga que Pepito Pérez sí sería recibido en ese país. ¿Hay algún documento en donde el DHS ha dicho que el perfil individualizado de Pepito Pérez puede ser enviado directamente a Ecuador por A, B, C o D? Esta individualización, así como el requisito es para el demandado, también debería ser directamente para el DHS, porque la individualización hace que realmente sea cierta y concreta ese acuerdo y pueda efectivamente ser enviado a ese país. Ahora tenemos que irnos a la otra balanza. ¿Qué dice Ecuador con respecto a estos envíos y estas deportaciones? ¿Cuántos cupos tiene? ¿Cuántos cupos ya se han saldado? ¿Realmente hay viabilidad para que sea deportado a ese país? Así que estos ACAs siguen aún siendo un reto. De todas maneras, es valiosísimo el esfuerzo de muchos abogados y quienes hemos apoyado a abogados en la respuesta de estas mociones. El reto es enorme. No va a ser suficiente un country conditions y tampoco va a ser suficiente demostrar inseguridad en el país. Y ahora viene lo más complejo. Por supuesto, la mayoría de los jueces están dando órdenes de deportación debido a que no se cumplió y no se demostró en preponderancia el riesgo de irse a un tercer país. Entonces la opción queda apelar. Y en la barra de apelaciones queda a discreción. Y ahora a partir del 6-7 de marzo ya todas las apelaciones van a ser muchísimo más rigurosas, van a poder desestimar y van a tener solo 10 días para poder solicitar esta apelación. Así que la respuesta de estos ACA debe ser con pinzas, con lupa, con mucha responsabilidad y con toda la rigurosidad que debe tener estas respuestas.
Ya lo escuchó, es una moción para evitar o tratar de evitar que usted sea deportado a un tercer país, que no sea su país de origen. Que ya también algunos jueces han dicho que las deportaciones a terceros países son ilegales. Sin embargo, pues legalmente tiene que haber una moción y la ACA puede ser su salvación. Con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo. Como siempre le pido que nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.